Chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les saluda el profesor de biología Vladimir Mendoza y esta semana vamos a hablar acerca de los lípidos, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, la clase anterior habíamos hablado de glúcidos y lípidos, vamos a hacer una especie de repaso y a dar algunos datos adicionales con respecto a este tema. Rápidamente, si usted ha estudiado la clase anterior, recuerde la importancia energética de los lípidos, ¿no? Los lípidos tienen una importancia energética puesto que un gramo de un lípido o de una grasa nos brinda aproximadamente 9,1 kilocalorías. Son fuente de energía a largo plazo. O sea, los seres vivos, los animales, acumulamos lípidos, acumulamos grasa para de pronto utilizarlas en momentos en que no tengamos o no ingiramos alimentos por varias horas o en todo caso por varios días. Por eso es que decimos que es a largo plazo. Otra importancia es estructural. ¿Por qué es estructural? Porque muchas grasas, muchos lípidos forman parte, como por ejemplo aquí, de la membrana celular. Estamos viendo un segmento de membrana celular y podemos observar que está formada por una doble capa de fosfolípidos. Aquí está, ¿no? Una doble capa de fosfolípidos y también vamos a encontrar por ahí algunos lípidos llamados esteroides. O sea, miren la importancia estructural de los lípidos. Después vamos a hablar también acerca de otras importancias de los lípidos que usted debe recordar, es que es electroaislante. ¿Por qué? Porque los lípidos o las grasas son neutras, no tienen carga eléctrica. Y esto es importante a nivel neuronal, debido a que la neurona produce el impulso nervioso que es eléctrico, y como la neurona tiene en su estructura unas vainas llamadas vainas de mielina, que justamente son o están formadas por lípidos, por grasa. Eso hace que cuando el impulso nervioso viaje a través de la neurona, el impulso nervioso no viaje de forma directa, sino que lo haga esquivando o evitando estas vainas de mielina. De tal manera entonces que el impulso nervioso va a ser de tipo saltatorio. Eso hace que la velocidad de conducción de dicho impulso nervioso sea mayor, lo que genera que la neurona tenga una respuesta, una capacidad de respuesta muy superior. Entonces, mientras más mielina haya en los axones neuronales, más rápida la velocidad de conducción, más rápida la respuesta de la persona o en todo caso del organismo. ¿Sí? Otra importancia, recuerde, es que también vamos a encontrar ciertas estructuras superficiales del cuerpo o en todo caso de los organismos recubiertas por ceras, ¿no? Por ejemplo, en las hojas encontramos las hojas de las plantas, tienen una grasita que lo recubre que se llama cutina, lo que lo hace impermeable. El pelo o la lana también tiene una grasa que lo recubre, que lo hace impermeable. Ya hablaremos de eso más adelante. Otra importancia que tiene es que las grasas son termoaislantes. En climas donde hay demasiado frío, la temperatura es muy baja, los organismos que viven ahí se han adaptado a esa temperatura baja, generando un mayor grosor en la grasa subcutánea que presentan, en la grasa que está debajo de la piel. Entonces, si usted ve, por ejemplo, una foca que vive en el Polo Norte, por ejemplo, vemos que tiene una capa de grasa gruesa debajo de la piel. Esa capa gruesa de grasa evita que el calor interno se disemine o se pierda al exterior, manteniendo una temperatura interna idónea. Otra función o importancia biológica es la función reguladora. ¿Por qué? Porque muchas hormonas de nuestro cuerpo son de naturaleza lipídica. Ejemplo, las hormonas sexuales como la testosterona o estrógenos que regulan nuestro desarrollo sexual. También hay vitaminas que regulan pues justamente muchos procesos de nuestro organismo. La vitamina A, la vitamina D, la E, la K son vitaminas de tipo lipídicas o liposolubles. ¿Ya? Y otra función más, como le mencionaba hace rato, es la reserva energética, ¿no? Que se almacena aquí. Si este es un fragmento de piel, la capa más baja de la piel es la hipodermis y está constituida por tejido graso, tejido adiposo. Y dentro de las células que forman al tejido graso o adiposo, encontramos una gran cantidad de triglicéridos, de grasa. Entonces es importante la reserva, ¿no? Pues ahí tenemos, chicos, algunas funciones que deben ustedes recordar: energética, estructural, electroaislante,
impermeable, termoaislante, reguladora y de reserva. Muy bien. Pero ahora la pregunta es, ¿qué es un lípido? ¿Qué es una grasa? Y aquí está, ¿no? Los lípidos son moléculas, biomoléculas para ser más preciso, ternarias porque están formadas básicamente por tres átomos diferentes, carbono, hidrógeno, oxígeno principalmente, y en algunos casos se le puede añadir nitrógeno y fósforo. Como habíamos mencionado, los lípidos son insolubles en agua, no tienen carga eléctrica, no forman polímeros, o sea, no forman cadenas. La mayoría de los lípidos está formado por un alcohol y ácidos grasos, unidos por un enlace éster. Entonces, si por ahí nos preguntan cómo está formado un lípido o una grasa, alcohol más ácido graso. ¿Qué enlace los une? El enlace éster. Ahí está. Sigamos. ¿Cómo se clasifican los lípidos? En saponificables e insaponificables. Profe, ¿qué significa saponificables? Ya lo vimos en la clase anterior. Saponificables que están formados por ácidos grasos y además forman jabones. Insaponificables no tienen ácidos grasos y no forman jabones. Dentro de los saponificables tenemos lípidos simples y lípidos complejos. Ya veremos, los simples están formados solamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahí tenemos a los acilglicéridos y a las ceras. Vamos a hablar de esto. Y en los complejos, además de tener carbono, hidrógeno, oxígeno, pueden tener otros grupos funcionales, como por ejemplo pueden tener un grupo fosfato, un grupo amino, un glúcido inclusive. De ahí que se llamen fosfolípidos y glucolípidos. Y de los insaponificables tenemos a los terpenos, que básicamente son de origen vegetal. Muchos son aromatizantes de las plantas. Tenemos el mentol, geraniol, alcanfor, vainilla, eucaliptol, que le dan esos aromas a las plantas. Son terpenos. Tenemos a los esteroides derivados del colesterol que forman vitamina D, hormonas, etcétera, que vamos a ver más adelante. Y las prostaglandinas, que también son lípidos insaponificables, que actúan como una hormona local, que promueven la inflamación. Entonces, las prostaglandinas, que son lípidos, promueven la inflamación. Inflamación quiere decir que hay fiebre, hay dolor, hay rubor, rubor es enrojecimiento, e hinchazón, aumento del volumen. Entonces la inflamación de una zona de su organismo se debe a las prostaglandinas, que son lípidos insaponificables. Entonces, ahí tenemos, chicos, una clasificación. Someramente lo hemos mencionado porque lo vamos a detallar a continuación. Los lípidos saponificables, como le mencionaba, son aquellos que tienen ácidos grasos y forman jabones, como vemos aquí. Ellos se subdividen en lípidos simples. ¿Por qué se les llama lípidos simples? Porque solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, nada más. Dentro de los lípidos simples encontramos a los céridos, o también llamadas ceras. ¿Cómo están constituidos? Por un alcohol monohidroxílico, que quiere decir que un alcohol que solo tiene un OH, y un ácido graso saturado. Profe, ¿qué céridos hay? ¿Qué céridos conocemos? Por ejemplo, la cutina es una cera vegetal, como ve aquí. Se encuentra recubriendo a las hojas, a la cáscara de los frutos y los impermeabiliza. ¿Estamos? El espermaceti, que es una grasa que está en la cabeza de la ballena, o del ballenato, ¿no? Que es una ballena recién nacida, la cual lo aísla de la temperatura totalmente fría del mar cuando nace. Imagínense el ballenato antes de que nazca, está dentro de su mamá a 37 grados, está calientito, abrigado, y de pronto cuando nace, llega a un mar que tiene 5, 6, 7 grados de temperatura, sumamente frío. ¿Por qué no se muere el animal? Porque tiene pues esta grasa que lo impermeabiliza y por lo tanto aísla la temperatura, evitando que este animal o este ballenato pueda bajar su temperatura y morirse de una hipotermia. El palmitato de miricilo es una cera que se encuentra en el panal de las abejas, que también impermeabiliza el panal y permite que el medio interno del panal sea idóneo para el crecimiento y desarrollo de las nuevas abejas que están ahí. La lanolina es otro cérido que se encuentra en la lana de las ovejas, que también lo hace impermeable. Pues ahí tenemos algunos céridos importantes. El otro grupo de lípidos simples, aquí los tenemos, son los acilglicéridos, o simplemente también le puede llamar usted glicéridos nada más. Estos acilglicéridos están formados por un glicerol y por 3 ácidos grasos. Aquí lo tenemos, un alcohol glicerol que tiene 3 OHs, se van a unir a 3 ácidos grasos.
Este es el acilglicérido más conocido y más abundante en la naturaleza. Como está unido el glicerol a 3 ácidos grasos, se le llama triglicérido. Sin embargo, cuando nosotros consumimos estas grasas, nuestro sistema digestivo lo digiere y, por ejemplo, corta un ácido graso. Entonces solamente tendríamos un glicerol con 2 ácidos grasos, se le llamaría diglicérido. Pero nuestro sistema digestivo lo sigue digiriendo y corta 2 ácidos grasos, se queda solo con un ácido graso, entonces se llamaría monoglicérido. Pero estos productos solo se encuentran en la digestión. En la naturaleza encontramos a los triglicéridos. ¿Y esos triglicéridos dónde se encuentran? Miren, por ejemplo acá, en animales que suelen acumular una gran cantidad de grasa subcutánea. En este caso, en esta foca, estos triglicéridos que están debajo de la piel, como les mencionaba, le permiten mantener su temperatura interna a 37 grados. Y en el cerdo, pues está como reserva, ¿no? De lo que come, él acumula triglicéridos debajo de la piel, ese pellejito, esa grasita del cerdo justamente, son los triglicéridos. Ahora, químicamente hablando, los ácidos grasos, como ven por acá, este ácido graso, pueden ser saturados o insaturados. Y algo de esto conocemos porque en la televisión hemos visto muchas veces que se habla de ácido graso saturado o insaturado. Es más, en los alimentos que consumimos, los octógonos que están en los alimentos dicen no, grasa saturada. Cuando leemos de grasa saturada, ¿qué significa? Que justamente la estructura está formada por enlaces simples. Nada más. Y estos ácidos grasos saturados son peligrosos porque se pueden acumular en las arterias y al mediano o largo plazo ser factores de riesgo para desarrollar un infarto al corazón. Por eso que hay que evitar su consumo. Estos ácidos grasos saturados principalmente se encuentran en los animales, en alimentos de origen animal. Y los insaturados, ¿por qué son insaturados? Porque además de tener enlaces simples, también pueden tener enlaces dobles o enlaces triples. Esa es una diferencia química, un poquito engorrosa. Pero ya en la práctica, lo digamos así, ¿no? En los animales, estos ácidos grasos o estos triglicéridos se encuentran en forma sólida, en estado sólido, y se le llama sebo. En cambio, en los vegetales se encuentran en estado líquido y se llaman aceites. Profe, el aceite que uso para cocinar, que me usa para cocinar, ¿en cuál qué es? Sólido o líquido. Es líquido, obviamente, es de origen vegetal, claro que sí. Pero si se fríe mucho, o sea, si se le eleva la temperatura, ese aceite se puede volver tranquilamente en grasa saturada. De ahí que hay que evitar el consumo excesivo de estas grasas. Ahora otro detalle más, por acá le mencionaba solamente para hacer énfasis, que estos OH del glicerol se unen con el ácido graso. Al unirse forman un enlace. Este enlace es el enlace éster, el cual se forma por una reacción de condensación. ¿Qué quiere decir? Que va a liberarse una molécula de agua. ¿Se acuerdan en la clase anterior que vimos la formación de enlaces glucosídicos y la liberación de una molécula de agua? Pues aquí pasa absolutamente igual. Entonces el enlace éster une los alcoholes con los ácidos grasos en una reacción de condensación, o sea, de liberación de una molécula de agua. Entonces, esto es al respecto de los acilglicéridos, no se olviden por favor. Chicos, ahí terminó la primera mitad de la clase, nos vemos en el siguiente video.